Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nuevamente nos encontramos en un nuevo aporte para comprender un poquito más lo que es la historia, en este caso un tema referido a lo que es la historia universal. Un tema muy importante, sobre todo para aquellas chicas que son de quinto año, cuarto año de secundaria, en el caso del Perú, por supuesto, y que les puede servir para aquellos que también que se están preparando para una academia, porque acá lo explicamos de una manera tranquilita, como dice, con manzanita, sin tanto apuro, como se hace en las academias. El tema de hoy es el mundo de la Guerra Fría, específicamente las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas y cuáles son sus principales organismos. Soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y recuerda, suscríbete en este canal para que puedas visualizar los diferentes temas históricos que vamos a ir difundiendo a través del tiempo. Entonces, ya nosotros hemos visto, o ya ustedes han estudiado lo que es la Segunda Guerra Mundial, pues una de la guerra más catastrófica que ha tenido la humanidad y que prácticamente azotó y destruyó lo que vendría a ser Europa y cambió la forma en que estaba organizada el mundo en ese momento, ¿no? Y el poder, pues, prácticamente pasó directamente a los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tenemos nosotros de la Segunda Guerra Mundial? La consecuencia más desastrosa y la más triste que puede haber es el llamado holocausto. ¿Qué es el holocausto, no? El holocausto, si ustedes recuerdan, el holocausto no es otra cosa que la llamada solución final que se le dio al problema de los judíos, ¿sí? Sobre todo los alemanes, los nazis, ¿no? Que pensaban que el problema, la raíz de todos los problemas sociales, económicos y políticos que había en Europa eran a raíz de los judíos. La justificación estaba pues en que los judíos eran los que habían sentenciado a Jesús y que ellos tenían la culpa de haber matado al Hijo de Dios y por lo tanto había que pues castigarlos. El fondo era otro, el fondo era económico, político y hasta social, ¿no? Entonces se buscó la famosa solución final, que terminó con la muerte de más de 6 millones de judíos en los llamados campos de concentración. Unos campos terribles. Por ejemplo, en Polonia, que fue invadida por los nazis, en Polonia tenemos pues en Auschwitz, que fue uno de los centros de concentración más grandes, ahí murieron más de 1 millón de muertos, ¿no? Luego tenemos en Treblinka, miren ustedes, otro centro de concentración donde murieron también muchísimos. En Sobibor, que hasta películas han hecho, ¿no? Y por supuesto tenemos Kulmov. Y todos ellos se presentaron pues atrocidades terribles, hicieron experimentos con los judíos, los metían en unas cámaras de gas para ver cómo iban muriendo, los hacían cavar sus propias zanjas para ponerlos allí, los mataban de hambre, como pueden ver acá, como si fueran pues simplemente despojos humanos. Eso fue en Polonia. En Alemania también, y otros lugares hubo, en otros lugares, pero estos son los más importantes. En Alemania, por ejemplo, el campo de concentración de Dachau, ¿no? El campo de concentración de Buchenwald. Miren ustedes estas condiciones humanas, ¿no? El holocausto es algo que no puede suceder, no puede volver a pasar nunca más. El hecho de que una raza sea superior a otra, eso debe estar desterrada de la cabeza del ser humano para siempre. Y no olvidar el campo de concentración exclusivo para mujeres, que fue el de Ravensbrück, ¿no? En Alemania. ¿Quiénes fueron los responsables de esta muerte de 6 millones de judíos, de esta terrible genocidio, ¿no? Los responsables, claro, el responsable directo, Adolf Hitler, ¿no? O Adolfo Hitler, líder de la Alemania nazi. Un frustrado cabo que peleó en la Primera Guerra Mundial y que en la Segunda Guerra Mundial pues lideró a Alemania, ¿no? Con un verbo, una elocuencia, logró convencer a la población alemana de que la raza aria era la raza superior. Tenía grandes dotes de líder, innegables. Desgraciadamente ese talento lo llevó pues a Alemania a involucrarla en una terrible guerra. Luego tenemos a Heinrich Himmler, es el que supervisaba el exterminio, el que iba a los campos de concentración a ver de que se esté realizando como ellos lo habían planificado, entre comillas. Hermann Göring, él es el que va a impartir las directrices, el que llevaba las leyes, las normas, lo que tenía que hacer, si no tenía que hacerse. Reinhard Heydrich, este es el que organizó los paramilitares. En otras palabras, este es el que organizó a la población civil para poder apoyar al ejército nazi y empezar a matar a los judíos, ¿no? Iban casa por casa, los jóvenes los reclutaban y pum, iban y lo mataban a los judíos. Ese es Heydrich, es el responsable. Luego tenemos Odilo Globovich,
Odilo Globovnik. Este señor es el que va a organizar el exterminio en Polonia, en Bielorrusia y en Italia. Es el responsable del holocausto en estos países. El siguiente es Adolf Eichmann. Es el responsable directo y organizador de las deportaciones, cuando los llevaban a los judíos en los trenes, ¿no? Y los llevaban para prácticamente matarlos, asesinarlos. Paul Blobel es el responsable del exterminio también que se dio de grandes judíos en lo que es la zona de Ucrania. Y ojo que el holocausto no solamente fue con los judíos, también fue con los gitanos, fue con otras etnias que no eran pues del agrado de los nazis. ¿Quiénes son los ejecutores? Los ejecutores, o sea, los que pusieron hicieron en práctica esto del holocausto, fueron las famosas SS, que eran las escuadrillas de protección nazi, la temida Gestapo, ¿no? Y fuera de Alemania estaban pues los guardias de hierro en Rumanía, la guardia de flecha en Eslovaquia, y las camisas negras en Italia y los caras del sol en España, que eran fanáticos seguidores del nacionalsocialismo alemán. ¿Qué otra consecuencia tenemos? Pérdidas humanas. Claro, la guerra generó un montón de pérdidas humanas, pues millones. Provocó un descenso de la población 4 veces mayor que lo ocasionado por la guerra de 1914 a 1918. Es decir, estoy hablando, en este caso, de la Primera Guerra Mundial. Miren. Fue 4 veces mayor. Lo que provocó, miren, alrededor, esta guerra, provocó alrededor de 55 millones de muertos, 25 millones de los cuales eran militares y 30 millones eran civiles. Esto nos da a entender nuevamente de que en las guerras siempre los civiles son los que terminan muriendo más que los propios militares. Se dio de la siguiente manera, miren. Alemania tuvo 8 millones de muertos, China 2 millones, Estados Unidos 405.399 muertos, Francia 600.000 muertos, Inglaterra 300.000 muertos, Japón 2 millones de muertos, Polonia 6 millones de muertos. Claro que la nación que más muertos tuvo fue la Unión Soviética, 22 millones de muertos. Luego le sigue Alemania y después Polonia, miren ustedes. Fueron las naciones más golpeadas. Aparte que hay que mencionar a los 35 millones de heridos y los 3 millones de desaparecidos. La guerra realmente es cruel, ¿no? Libre de los expatriados y los apátridas. No, los apátridas eran los que no tenían patria, pues, que eran unos que deambulaban por ahí sin nada, sin bandera. Siguiente consecuencia: pérdidas materiales y económicas, que también fue terrible. Europa prácticamente quedó destrozada. Pues el único país que se salvó, llamémosle así, que su territorio no fuera atacado, fueron los Estados Unidos. Estaba en otro continente, estaba en América, aunque su territorio, su colonia en Hawái, sí, pero Estados Unidos como tal salió intacta, pues no, por eso es que salió fortalecida de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos pérdidas materiales, la destrucción de ciudades y vías de comunicación, puentes, caminos, fábricas, todo. Pues. Alemania perdió el 20% de sus viviendas, miren, y Gran Bretaña el 9%. En la Unión Soviética, que es el país pues, que fue invadido por los nazis, que tuvo más muertes, recuerden, la Unión Soviética se destruyeron 17.000 ciudades, 70.000 pueblos quedaron arrasados y perdió el 20% de su potencial industrial, aunque luego lo va a recuperar cuando la Unión Soviética incorpora, por ejemplo, la zona de Ucrania, Bielorrusia, por ahí está el factor industrial, ¿no? Pero Stalingrado, por ejemplo, quedó arrasada. Stalingrado, una ciudad industrial, Minsk. Polonia, prácticamente destruida, fue invadida por todos. Yugoslavia perdió el 38% de su capacidad productiva, aunque luego Yugoslavia, gracias a la labor de Josip Broz, más conocido como Tito, va a reorganizar a su población y va a poder salir adelante. Además, se va a mantener fuera del bloque de la Unión Soviética, bajo su propio estilo socialista. Países fortalecidos. ¿Quiénes salieron fortalecidos después de todo en esta guerra? Claro, los países más fortalecidos fueron los Estados Unidos, pues, que empezó a ser el gendarme del mundo, a controlar el mundo, a ser el líder del bloque capitalista. Le prestó dinero a Inglaterra, a Francia, luego le va a prestar a la misma Alemania.
de tal mundo de que Europa va a depender de los Estados Unidos. Otros países que salieron fortalecidos fueron Suecia y Suiza, miren. ¿Por qué? Porque estos países se mantuvieron neutrales, a pesar que Finlandia y Noruega fueron atacados. Y acá Suiza igualito, pero ellos mantuvieron su neutralidad y salieron fortalecidos. Y los otros que salieron fortalecidos fueron los miembros de la Commonwealth, es decir, de la comunidad liderada por Inglaterra. En este caso Canadá, algunos países africanos, la India, que favoreció y que envió tropas bastantes, ¿no? Con apoyo. Australia, estos países de la Commonwealth quedaron prácticamente fortalecidos. Los más perjudicados definitivamente fue Alemania. Pues. Alemania no solamente perdió territorio a manos de Francia, su territorio fue invadido por los soviéticos, por los norteamericanos, por los ingleses, fue atacado, bombardeado, destruido, sino que su territorio fue dividido en dos, que luego va a dar origen a la República Federal de Alemania, capitalista, y la República Democrática de Alemania, socialista. ¿Quién más? Italia, pues. Italia también pierde territorio, ¿sí? A favor, ahí van a ver ustedes, ¿no? De otros países, fue invadida, ¿no? ¿Quién más? En este caso, Finlandia, como les decía, ¿no? También atacada por los rusos, miren ustedes. Sobre todo por las grandes reservas de minerales. Los nazis, igual que a Noruega, también lo deseaba bastante. Otro país bastante perjudicado fue Rumanía, quien va a perder territorio, miren ustedes. Aquí están los territorios que va a perder Rumanía. El otro, miren cómo queda Rumanía. Bulgaria, de igual manera, también va a perder territorio, ¿sí? Los búlgaros. Y el otro país que va a salir perjudicado es Japón, pues, que tenía un gran imperio, el gran imperio japonés, que lo va a perder, pues, sobre todo en la campaña del Pacífico, cuando el general MacArthur, ¿no?, de Estados Unidos, a mando de sus tropas, pues hace el contraataque. Va a perder territorio, que ese territorio que era dominado por Japón, luego va a pasar a ser controlado por Francia, Inglaterra, inclusive por la Unión Soviética, y a una parte, pues, recuperada por China. Japón también, aparte que a Japón se le envió las 2 bombas atómicas, pues, sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Otro país tremendamente perjudicado en Asia, en este caso, fue Tailandia, que fue invadido por los japoneses y luego fue invadido por los aliados, ¿no? Al final el país el que perdió. Bien, entonces, continuando con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, tenemos las modificaciones territoriales. Entonces, claro, prácticamente la Segunda Guerra Mundial cambió, pues, ¿no?, el mapa de Europa, el mapa del mundo. Por ejemplo, Alemania. Alemania fue la más afectada, como ustedes pueden ver. Alemania perdió 100.000 kilómetros cuadrados de su superficie, ¿sí?, en comparación a lo que tenía en 1937. Aparte de ello, Alemania, recuerden que tenía una lucha interna con Francia por la zona del Saar, ¿no? Entonces, Alemania fue ocupada por el centro, ahí se le quería atacar, fue ocupada por los países aliados, especialmente por la Unión Soviética, ¿sí?, que es el lado oriental, por Inglaterra, por los Estados Unidos y por Francia, ¿no? Entonces tuvo 4 zonas de ocupación que a las finales no se pusieron de acuerdo y al final Alemania va a ser dividida en 2 repúblicas. Recuerden, la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania. E incluso pues la zona de Sarre va a pasar a la zona de Francia. Cambió el mapa de Alemania. El otro país que se modificó también tremendamente fue la Unión Soviética. Antes la llamaba la Rusia, ¿no?, la Rusia zarista. Recuerden que Rusia cambia en la Primera Guerra Mundial, durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial se da en Rusia la famosa Revolución Socialista, liderada en este caso por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, y que luego va a ser continuada durante esta época por Josip Vissarionovich de Saakashvili, en este caso Stalin, ¿no?, que va a tener una lucha encarnizada con Trotsky, pero en fin, esa es otra historia. Entonces la URSS, como pueden ver, a pesar que fue la que más muertos tuvo, la que fue invadida, salió fortalecida también al final, porque la Unión Soviética, ya como Unión, no como Rusia, sino como Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, recuperó los territorios conquistados, miren, en 1921, a expensas de Ucrania, que la va a absorber, a Ucrania, Bielorrusia. Se anexa también la región alemana del Königsberg, de Besarabia, esto a expensas de Rumanía. Se apodera de la Rutenia, a expensas de Checoslovaquia, y también va a pasar bajo su control
las islas Sajilin y las Kuriles, que están al norte de Japón. Asimismo, debido a la formación de la Unión Soviética, va pues a incorporar a Lituania, Letonia, Estonia, a Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, que van a formar parte, ojo, de la Unión Soviética y que luego, bueno, finalmente después van a separarse. El siguiente, ahí está, miren ustedes cómo cambió. Tienen ustedes el territorio ruso en la época zarista y ahora pues con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por algo Rusia es pues el país más grande de la Tierra. El siguiente país que cambia su territorio es Francia. Francia se apoderó del territorio italiano, una partecita, ¿sí?, del Sarre, lo que le mencionaba, de la zona de Alemania, y se posesionó también de las provincias otomanas, del Imperio Otomano, de Siria y Libia. Y en África también se apodera de Togo y Camerún, que eran antiguas colonias alemanas, ¿no? De esa manera Francia también sale fortalecida. Polonia, otro país que sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente la invadieron todos también, miren, fue el segundo país con mayor cantidad de muertos, 6 millones. Se recuperó porque al final va a salir favorecida territorialmente, ya que obtuvo la parte sur de Prusia Oriental y las regiones de Pomerania y Silesia. Adquirió también en gran medida una salida hacia el Báltico, que era su gran sueño, ¿sí?, en los antiguos puertos alemanes del Danzig y de Stettin. Entonces Polonia también sale fortalecida, ¿no? Sale hacia, en este caso, hacia el mar Báltico, que era su deseo de cielo. Entonces, ¿hubo modificaciones territoriales? Sí. Más modificaciones también, pero es bastante alto. Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es pues el surgimiento de las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas. Recuerden que el antecedente más remoto que tenemos de las Naciones Unidas, de un organismo supranacional, porque este es un organismo supranacional, fue la Santa Alianza, cuando las monarquías europeas se unen para defenderse del avance liberal, ¿no? Pero luego tenemos otro que vendría a ser el surgimiento de la Liga de Naciones, y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial surge la Sociedad de Naciones. Entonces el antecedente más inmediato es la Sociedad de Naciones, que surgió, pues, repito, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, gracias o como propuesta del presidente norteamericano Woodrow Wilson, ¿sí? Pero esa Sociedad de Naciones no cumplió sus objetivos, pues sus objetivos era mantener la paz, y eso no se logró porque ahí nomás vino la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en agosto de 1943, en la ciudad de Quebec, eso queda Quebec, Canadá, y en octubre, del 19 al 30 de octubre de 1943, se reúnen en Moscú, ¿sí? Allí los países aliados, las naciones, se reúnen para crear un organismo supranacional que mantenga la paz y la seguridad internacional. Se empieza entonces ahí ya a acordar, a preparar la creación de este organismo. Posteriormente, en la conferencia de Yalta, famosísima esta conferencia porque ahí se encontraron los tres más grandes líderes que había hasta ese momento, que era Joseph Stalin, en este caso Theodore Roosevelt, ¿no?, el gobernante de Estados Unidos, y pues el líder inglés, ¿no?, que ofreció a su pueblo sangre, sudor y lágrimas, ¿sí? Tenemos a Winston Churchill. Entonces, en Yalta, que queda en Ucrania, estos tres líderes, Winston Churchill, acordaron, en este caso, la creación de este organismo supranacional, y que además de este organismo supranacional, se debería crear un Consejo de Seguridad dentro de este organismo supranacional, ¿no? Un dato muy importante, que eso va a ser clave para el mundo actual. En 1945, 46 países, luego van a ser 50, 46 países se reunieron en San Francisco de la ciudad de Estados Unidos, California, y redactaron allí la Carta de las Naciones Unidas. Este documento fue firmado exactamente por 50 países el 26 de junio de 1945. Y de esa manera, pues, prácticamente va naciendo la ONU, la Organización de Naciones Unidas, 26 de junio de 1945. 50 países, ojo. El 24 de octubre de 1945 quedó ratificado. ¿Por quiénes? Por los 5 países considerados miembros permanentes.
estos 5 países que van a tener realmente el verdadero poder y control de las Naciones Unidas, ¿sí? Que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y además firmantes. ¿Quiénes fueron? La Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿sí? Francia y China Popular, miren ustedes, que ya se unió China, porque China había dado pues un tremendo cambio dentro de su país, debido a que en la Segunda Guerra Mundial también se dio la famosa Revolución China, cuando Mao Zedong logra derrotar a Chiang Kai-shek y establece la República Popular de China. Muy bien, entonces ya establecida la Organización de Naciones Unidas, este es su símbolo, tiene como principios, por ejemplo, la igualdad soberana entre todos sus miembros, lo cual pues sabemos hoy en día, haciendo una crítica, no se cumple. Resolver sus controversias, o sea, que los países miembros resuelvan sus controversias internacionales por medios pacíficos y sin poner en peligro la paz, ni la seguridad, ni la justicia. Nosotros vemos que hay uno de los principales que no lo cumplen, son los Estados Unidos. Nada, escúchame bien, nada autorizará a la ONU a intervenir en los asuntos de incumbencia nacional de cualquier Estado. Llámese, por ejemplo, el caso de Venezuela. En Venezuela hay un problema. Pero sin embargo es un problema interno que tienen que solucionarlo los venezolanos. Digo, los Estados no están pidiendo la intervención ahí, o los Estados Unidos quieren intervenir. Los idiomas oficiales que tiene la Organización de Naciones Unidas son el inglés, el francés, que es el idioma diplomático, el inglés es el idioma comercial, el español, el ruso y el chino mandarín. El chino, que es el idioma más hablado del mundo, por si acaso. Principales organismos que hay en la ONU. Los principales organismos, bueno, desde mi punto de vista son 3 los principales, que es la Asamblea Nacional, que es el Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Seguridad, pero hay muchos más. Por ejemplo, tenemos la Asamblea Nacional, el Consejo de Seguridad, como les decía, el Consejo ya lo vamos a hablar dentro de un ratito, donde realmente los que deciden son 5 países miembros permanentes, a pesar de que siempre hay 10 invitados, pero estos invitados pues no tienen poder de decisión. Y por supuesto, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos que vamos a estudiar a continuación. Entonces, principales organismos de la ONU. Tenemos, les decía, los 3 principales: Asamblea Nacional, o Asamblea General, perdón, me acordé del Perú, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. Acá están los 5 permanentes, ¿se dan cuenta? La Asamblea General. La Asamblea General es el único organismo, dice, en la cual todos los países miembros están representados con un derecho a voto. Claro, pues ahí se reúnen todos los países que son integrantes ahora, ¿sí? Y con su representante van, cuentan sus problemas, levantan la mano, votan, hay que hacer esto, pero todo queda ahí. Tiene carácter solo deliberante, o sea, deliberan, hablan, conversan, pero no ejecutan, ¿sí? Dice, tiene carácter deliberante sobre los principios de colaboración internacional para el mantenimiento de la paz y seguridad. En otras palabras, todo quede en bla bla, pues hay que ayudarse, sí, pobrecitos, pero ¿y qué hacemos? Sus decisiones quedan solo como simples recomendaciones, lo que les decía, ¿no? Se reúnen de septiembre a diciembre de cada año, la famosa Asamblea General. El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, ¿sí?, es un órgano de 15 miembros, ¿sí? Pero en realidad, repito, los permanentes son 5, dentro de los cuales solo 5 son miembros permanentes. Tienen acción mandatoria, esto sí, pues lo que ellos deciden se hace. Ojo, siempre y cuando que la moción aprobada lo sea por 9 miembros y que ninguna de las 5 naciones permanentes hayan votado en contra. ¿Qué quiere decir eso? Que para tomar una decisión, las Naciones Unidas tienen que tener dentro del Consejo de Seguridad el voto de 9, ¿correcto? Si de esos 9, en esos 9 tienen que estar los 5 permanentes. Si puede haber 9, pero de los 5, 4 votaron por el sí y 1 se opuso, no va. Porque tienen que ser los 5. En otras palabras, para que tú logres algo en las Naciones Unidas, tienes que convencer a los 5 países miembros permanentes. Porque si uno de ellos está en contra, no vale nada. Entonces decía, ellos son los que realmente controlan este planeta, ¿no?, a través del Consejo de Seguridad. Se aprecia así, como le decía, que el Consejo de Seguridad es un órgano donde solo tiene validez la opinión de 5 países, pues eso es cierto. La ONU nació al amparo de solo 50 países, como lo habíamos visto,
cuando en la actualidad hay más de 193, pero deciden por todos 5 países. Por ejemplo, dice de estos 193, 33 países y principados europeos, de los 33 países y principados europeos, solamente 13 firmaron el nacimiento de la ONU. En África solamente 4 países firmaron: Egipto, Etiopía, Sudáfrica, Liberia. Y en el caso dice, no, o sea, 50 países. Pero hoy, repito, hoy son 193. De esos 193, solamente 5 son mujeres. Realmente 5 hermanos. El Fondo Monetario, una imagen que grafica lo que es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es ese gran zángano, el que explota, el que chupa la sangre a los países del mundo. El Fondo Monetario Internacional fue creado el 27 de diciembre de 1945 en base a los acuerdos de Bretton Woods en 1944. ¿Qué busca? Entre comillas, busca fomentar la cooperación monetaria internacional, dice él, para buscar que la estabilidad, el equilibrio en los tipos de cambio. En realidad el Fondo Monetario Internacional lo que hace es prestar dinero. O sea, un fondo, eso es lo que se aporta. Todos los países miembros de la ONU aportan. Y claro, ¿quiénes son los que más aportan? Los que más tienen, pues. ¿Y quiénes son los que más tienen? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, los mismos. Entonces que ellos controlan esos fondos, pues el que más dinero aporta, pues el que controla. En un ejemplo claro, ¿no? Si tú haces una reunión pequeñita y ves ahí que alguien aporta 200 soles y uno aporta pues un sol, el que aporta 200 va a controlar esos fondos. Pues. Entonces, esos fondos de ahí, nada que ver, el Fondo Monetario Internacional en todo caso pues asesora y presta dinero a los países del mundo. Otros organismos, tenemos por ejemplo, en la Secretaría General, que entre los años 1981 al 91 fue secretario el peruano Javier Pérez de Cuellar. ¿Sí? Actualmente en el 2020 el secretario es el portugués Antonio Gutiérrez. ¿Sí? Otros organismos, ustedes lo tienen acá, está la UNESCO, está la FAO, tienen ustedes la Asociación Civil Internacional, tienen la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, tienen ustedes la Organización Internacional de Trabajo, etcétera, etcétera, un conjunto de organismos que son pues propios de la Organización de Naciones Unidas. Muy bien, espero que les haya gustado. Así brevemente hemos narrado un poquito las consecuencias y la creación de la Organización de Naciones Unidas. Nos vemos en la próxima clase, cortita nada más para todos ustedes. Hasta luego.